¿Alguna vez te has detenido a pensar en el inmenso poder que tiene la fe para transformar nuestras vidas de una forma que a veces ni siquiera podemos imaginar? Hoy quiero invitarte a un viaje profundo, un recorrido en el que descubriremos por qué depositar nuestra confianza en Dios puede cambiarlo absolutamente todo. Sé que, en ocasiones, podemos sentirnos atrapados en situaciones donde todo parece ir cuesta arriba. Problemas en el hogar, dificultades financieras, situaciones de salud complejas o incluso retos en la vida espiritual. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que existe un secreto para enfrentar cualquiera de esas circunstancias con valentía y esperanza? Ese secreto no está en nuestras fuerzas ni en nuestra inteligencia, sino en el poder de nuestra fe. Aunque la vida nos golpee y nos enfrente a lo imposible, te animo a quedarte hasta el final de este mensaje. Porque hoy, más que nunca, necesitamos descubrir lo que sucede cuando verdaderamente ponemos nuestra fe en manos de Dios. No importa si sientes que tu fe es muy pequeña, o si parece tan frágil como un grano de mostaza. La enseñanza bíblica es clara. Esa pequeña semilla de confianza puede mover montañas cuando está respaldada por el poder de un Dios que hace lo imposible posible. Por eso, si en estos momentos te sientes abrumado y no logras ver la luz, te aseguro que nada es casualidad. Este es el lugar, y este es el momento, para que descubramos juntos el maravilloso alcance de la fe. Y antes de avanzar, te pido algo sencillo. Suscríbete a este canal y regálanos un me gusta. De ese modo, estarás colaborando a que este mensaje de aliento llegue a más personas que también anhelan un cambio en sus vidas. Tú puedes ser el medio que Dios utilice para bendecir a otros. Ahora sí, vamos a sumergirnos a fondo en las verdades de la fe y lo que implica confiar, sin reservas, en el plan de Dios para cada uno de nosotros. A lo largo de esta extensa reflexión de más de 5.000 palabras, vas a encontrar historias, ejemplos bíblicos y principios prácticos que te mostrarán cuán real es el poder de la fe. Prepárate para recibir ánimo, consejo y, sobre todo, la certeza de que Dios sigue obrando milagros hoy, igual que en el pasado. La fe, fuerza que mueve montañas y conecta con lo imposible. Uno de los versículos más conocidos sobre la fe se encuentra en Mateo 5 y 20, donde Jesús enseña que si tenemos fe del tamaño de un grano de mostaza, podemos decirle a un monte que se mueva y éste obedecerá, ya que nada será imposible para quien cree. Puede sonar sorprendente que algo tan minúsculo desencadene un poder tan grande. Pero es que la fe no es mágica en sí misma. El verdadero poder radica en aquel en quien depositamos nuestra confianza. Cuando decidimos creer en Dios y en sus promesas, nos conectamos al único que verdaderamente domina lo imposible. Puede que te preguntes, ¿por qué la fe es tan poderosa? La respuesta es sencilla. Porque te une directamente al Dios Todopoderoso. Por eso, la fe es más que un simple sentimiento, más que un vago presentimiento de que todo saldrá bien. La fe bíblica es una convicción profunda de que Dios cumple lo que promete, incluso cuando todo a nuestro alrededor parezca oscuro. A veces, esa fe se manifiesta en acciones concretas que podemos ver, y otras veces lo hace en momentos donde no entendemos, pero decidimos seguir confiando. ¿Te has sentido alguna vez como si caminaras en la oscuridad total, sin saber hacia dónde dirigirte? Todos pasamos por situaciones que ponen nuestra fe a prueba. Sin embargo, la invitación divina es a persistir, a mantenernos firmes como lo hicieron muchos héroes bíblicos. Recuerda la historia de Noé, quien construyó un arca enorme aún antes de ver una sola gota de lluvia. La fe lo llevó a obedecer, y gracias a esa obediencia no solo salvó su vida, sino la de su familia y el futuro de la humanidad. Ese es el poder de creer en aquello que Dios anuncia, aunque en ese momento no tengamos evidencia clara de cómo ocurrirá. Jesús subraya la relevancia de la fe en Marcos 11 y 24, afirmando que todo lo que pidamos en oración, si creemos que lo recibiremos, así será. ¿Te imaginas tener esa certeza? La fe convierte oraciones en respuestas, batallas en victorias y dolores en grandes testimonios de superación. Pero no te equivoques, la fe no es un viaje sin obstáculos. Habrá silencios, momentos de duda y situaciones que nos lleven a preguntarnos por qué tardan tanto las respuestas. Personajes como Abraham, quien aguardó años por la promesa de un hijo, o Job, quien en medio de tremendas pérdidas nunca dejó de aferrarse a Dios, nos muestran que la fe genuina no se derrumba ante la prueba, más bien, se fortalece. Quizás hoy te cuestiones si tu fe es suficiente. La respuesta es un rotundo sí. Una fe genuina, aunque sea pequeña, puede desatar la intervención divina. No se trata de cuánto creas, sino en quién crees. Y cuando depositamos nuestra confianza en Dios, Él obra a nuestro favor. Por eso,
Quiero motivarte a que abras tu corazón mientras exploramos el poder transformador de la fe. Descubrirás que el Señor no solo quiere acompañarte, sino mostrarte cosas asombrosas en tu vida. Para experimentar a plenitud el poder de la fe, la oración debe ser nuestro cimiento. Fe y oración siempre caminan de la mano. Por medio de la oración, conectamos con el corazón de Dios y hallamos la fortaleza que necesitamos. Tal vez has intentado orar, pero las ocupaciones diarias o la rutina te han alejado de esos momentos de intimidad espiritual. Quiero que imagines por un instante lo que sucedería si diariamente pudieras entrar en un diálogo sincero con el Creador, recibiendo paz, dirección y propósito. Con el anhelo de ayudarte en ese proceso, existe un recurso muy valioso, un devocional en formato de libro digital llamado 30 días de oración, un encuentro diario con Dios, diseñado para guiarte hacia una práctica de oración más sólida y constante. ¿Te imaginas el impacto en tu vida al convertir la comunicación con Dios en un hábito diario y refrescante? Seguramente verías cambios profundos en la forma en que interpretas los problemas y en la paz que inunda tu interior. Te invito, entonces, a que no pospongas más la oportunidad de fortalecer tu vida de fe. Encuentra el enlace en el primer comentario fijado de este vídeo y descarga tu devocional hoy mismo. Si anhelas cambios reales en tu relación con Dios, este primer paso puede marcar una diferencia inimaginable. ¿Qué ocurre cuando depositamos nuestra fe en Dios? Cuando decidimos confiar en Dios, suceden muchas cosas maravillosas. A continuación, profundizaremos en 5 resultados que surgen al hacer de la fe nuestro pilar. Tu perspectiva de la vida se transforma por completo. Lo primero que ocurre al confiar verdaderamente en Dios es que nuestra visión sobre las circunstancias cambia radicalmente. La fe no nos deja a merced de lo que vemos con ojos naturales. Abre nuestros ojos espirituales para captar que Dios está obrando, incluso cuando todo parece estático o en crisis. Pensemos en Abraham, considerado el padre de la fe. Él recibió una promesa casi increíble. Llegaría a ser padre de una gran multitud, con descendientes tan numerosos como las estrellas. Sin embargo, tanto él como su esposa Sara eran ancianos y no habían logrado tener hijos. Aún así, Abraham persistió en creer, y en Romanos 4 y 21, el apóstol Pablo resalta esa confianza plena de Abraham en el poder de Dios. Esa fe impulsó una transformación completa de su realidad y la de su esposa. La fe nos ayuda a creer en lo imposible porque no depende de las circunstancias, sino de la soberanía de Dios, quien maneja todo. Tal vez no veamos respuestas inmediatas, pero la fe nos capacita para esperar y perseverar. Podemos mirar también a José, aquel joven que tuvo sueños de grandeza y liderazgo. Terminó vendido como esclavo, encarcelado injustamente y olvidado por quienes ayudó. ¿Por qué no se amargó ni se rindió? Porque su fe seguía firme en Dios, y en su tiempo perfecto, esa fe se vio recompensada cuando José ascendió a una posición de gran autoridad. Dios no solo transforma la situación externa, también nos moldea por dentro. Al depositar nuestra confianza en Él, aprendemos a depender, a soltar el control y a aceptar que sus pensamientos y caminos están muy por encima de los nuestros. Isaías 55, 8-9. Esa humildad y espera nos convierten en personas más fuertes, con un carácter más maduro y un espíritu más sensible a la voz divina. Ejemplos adicionales para anclar este punto. Daniel en el foso de los leones. Daniel 6 narra cómo, por su fidelidad a Dios, Daniel fue arrojado a un foso de leones hambrientos. Aún en medio del peligro, su perspectiva era clara, confiaba en que Dios podía guardarlo. El resultado fue una liberación milagrosa que cambió la actitud del rey y de toda una nación. María, la madre de Jesús. Cuando el ángel Gabriel la visitó, María no comprendía a cabalidad cómo podía concebir al Mesías siendo virgen. Pero su respuesta fue de total rendición. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. Su fe trastocó el rumbo de la historia de la humanidad. En estos ejemplos vemos cómo, al depositar nuestra fe en Dios, la realidad se transforma no solo desde afuera, sino principalmente desde el interior. Así que si hoy las circunstancias te sobrepasan, te animo a recordar que Dios está por encima de cualquier problema y puede, con su poder, darte una salida y un crecimiento personal a la vez. La fe actúa como un escudo contra el miedo. El miedo puede paralizarnos por completo. Nos hace creer que estamos solos, que la prueba es más grande que nuestro Dios, o que no encontraremos salida. Pero cuando caminamos en fe, el miedo no tiene la última palabra. En el Salmo 56, 3 leemos, «Cuando siento miedo,
pongo en ti mi confianza. Esa es la esencia de la fe, un escudo espiritual que protege nuestro corazón. Un ejemplo clásico es la batalla entre David y Goliat. Mientras el ejército de Israel se paralizaba al ver al gigante, David, un joven pastor, se enfrentó a él con plena certeza de la protección divina. Su proclamación fue contundente: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso. 1 Samuel 5:45. ¿Qué le permitió a David vencer? Su fe. La misma que puede sostenerte a ti cuando enfrentas tus gigantes en forma de deudas, enfermedades, conflictos familiares o cualquier otro desafío. En el Nuevo Testamento, los discípulos experimentaron el mismo principio en la tempestad de Marcos 4, 35-41. Aterrados ante la furiosa tormenta que amenazaba hundir su barca, despertaron a Jesús, quien dormía plácidamente. Tras calmar los vientos y las olas, él preguntó: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? V40. Aquí se ve claramente la dicotomía: o nos aferramos al miedo o nos aferramos a la fe. El apóstol Pablo nos recuerda en Efesios 6 y 16 que debemos usar el escudo de la fe para defendernos de los dardos encendidos del enemigo, esos pensamientos negativos o temores que tratan de infiltrarse en nuestra mente y corazón. La pregunta crucial es: ¿cómo fortalecemos esa fe escudo? A través de una comunión profunda con Dios, meditando en su palabra y orando. Cuando almacenamos en nuestro interior las promesas divinas, el miedo pierde espacio y la confianza crece. Más ejemplos bíblicos que ilustran el poder de la fe contra el temor. Josué, tras la muerte de Moisés, quedó al frente de la conducción del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Este reto era abrumador, pues tendría que enfrentar ejércitos poderosos. Pero Dios le dijo en Josué 1:9, sé fuerte y valiente. No temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa promesa le dio a Josué la fuerza para liderar y obtener victorias. Los amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego en Daniel 3, se negaron a adorar una estatua impuesta por el rey Nabucodonosor, aun sabiendo que el castigo sería un horno de fuego ardiente. Confiaron en que Dios los liberaría, y así sucedió. Incluso, cuando salieron ilesos, ni siquiera su ropa olía a humo. Así de fuerte es el escudo de la fe. Así, cuando sientas que el miedo golpea a tu puerta, recuerda que no estás solo. Dios te acompaña. Aférrate a sus promesas, cultiva tu relación con Él y verás cómo la fe se convierte en una coraza que te defiende de la angustia. Y si percibes que el miedo te vence constantemente, quizás sea un llamado para profundizar aún más en la oración. Precisamente para ello, recuerda que puedes acceder a 30 días de oración, un encuentro diario con Dios, un devocional especialmente creado para ayudarte a cultivar la disciplina de la oración y enfrentar esos temores con la fuerza del Altísimo. Allí, paso a paso, te acompañará en la construcción de un diálogo sincero y transformador con tu Creador. La fe abre la puerta a lo sobrenatural. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, la fe se convierte en la llave que abre las puertas a lo sobrenatural. A lo largo de toda la Biblia encontramos relatos de personas comunes que vieron milagros extraordinarios, precisamente porque creyeron que Dios era capaz de intervenir. Uno de los relatos más impactantes es el de la mujer con flujo de sangre, descrito en Marcos 5, 25-34. Llevaba 12 años luchando con una enfermedad que ningún médico pudo sanar, había gastado todos sus recursos, y su situación no mejoraba. Aún así, oyó hablar de Jesús y pensó: si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Esa fe inquebrantable la llevó a recibir la sanidad instantánea, a lo que Jesús respondió: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz. Otra historia conmovedora es la de Bartimeo, el ciego que gritó con desesperación: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Pese a que muchos trataron de callarlo, su fe lo impulsó a clamar con más fuerza. Cuando Jesús lo llamó, Bartimeo pidió recuperar la vista, y el maestro le respondió: vete, tu fe te ha sanado. Marcos 10:52. En ese instante recobró la visión. ¡Qué ejemplo tan claro de que la fe puede darle paso a milagros asombrosos! Fe y milagros en el Antiguo Testamento. Elías en el Monte Carmelo, 1 Reyes 18. Cuando el pueblo de Israel estaba confundido entre adorar a Dios o a Baal, Elías oró para que Dios demostrara su poder enviando fuego del cielo. Y ocurrió el milagro. Esa intervención divina fue resultado de la fe de un hombre que se atrevió a creerle a Dios en medio de la idolatría generalizada.
El aceite de la viuda. 2 Reyes 4. El profeta Eliseo se encontró con una viuda que estaba al borde de perderlo todo. Con la fe de obedecer la instrucción de recolectar vasijas, ella vio cómo el aceite se multiplicó de manera sobrenatural hasta cubrir todas sus necesidades. Lo más maravilloso es que estos milagros no quedaron en el pasado. Dios sigue obrando hoy. La fe hace posible que experimentemos la intervención de un Dios vivo, que puede sanar enfermedades, restaurar matrimonios quebrados, proveer donde no hay recursos y traernos paz en medio del caos. Puede que los milagros no siempre se den en la forma o en el momento que esperamos, pero cuando confiamos en la voluntad soberana de Dios, su mano se mueve. Y no debemos limitar la noción de milagro a sucesos físicos o visibles. A veces, el milagro más grande es la transformación interna que ocurre en nuestro corazón. El perdón que parecía imposible, la liberación de la amargura, la reconciliación con un ser querido, la fuerza para levantarnos tras un fracaso. Todos esos cambios profundos también son obras del poder de Dios en respuesta a la fe. Por eso, si anhelas ver algo extraordinario en tu vida, permite que tu fe cobre vida. Pon tu mirada en el Dios que llamó a Pedro a caminar sobre las aguas, Mateo 14, 28-31, y al mismo que sigue llamándonos a dar pasos de valentía en medio de nuestras tormentas personales. A veces, la duda y el miedo pueden hacernos hundir, pero siempre podremos clamar, Señor, sálvame, y Él acudirá a nuestro auxilio. La fe nos mantiene firmes en las pruebas más difíciles. La vida cristiana no es un sendero libre de dificultades. Más bien, las pruebas son parte ineludible de nuestro crecimiento y formación espiritual. La diferencia fundamental para el creyente es que la fe provee la fuerza necesaria para no sucumbir, sino para salir victorioso de las adversidades. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que, en medio de situaciones desgarradoras, se mantuvieron en pie porque su fe estaba puesta en Dios. Job es uno de los casos más extremos. Perdió posesiones, salud e incluso a sus seres queridos. Aún así, en Job 1:21 declara, «El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor». No comprendía el porqué de tanto sufrimiento, pero sabía que Dios seguía siendo digno de confianza. Al final, Dios lo restauró y le dio el doble de lo que había tenido. El apóstol Santiago nos invita a ver las pruebas con una perspectiva diferente. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Santiago 1, 2-3. Esto significa que las pruebas, aunque dolorosas, refinan nuestro carácter y fe. Pese a que no entendamos el propósito inmediato, Dios sí lo ve todo con claridad. Piensa también en José, Génesis 37-50. Vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado, parecía que cada vez las cosas iban peor. Pero en cada obstáculo, José mantuvo su mirada en el Señor. A su tiempo, Dios transformó su historia y lo elevó a ser gobernador de Egipto, salvando a su pueblo del hambre. Lo admirable de José es que reconoció que lo que sus hermanos planearon para mal, Dios lo usó para bien. Génesis 50, 20. Esta es la esencia de una fe inquebrantable. Saber que, aunque hoy parezca todo difícil, Dios sigue en control y sus planes son más altos que nuestros temores. ¿Cómo fortalecer la fe en medio de la adversidad? Sumérgete en la palabra. Romanos 10:17 afirma que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entre más nos expongamos a las promesas y verdades bíblicas, más crecerá nuestra fe. Ora sin cesar. Filipenses 4, 6-7 nos instruye a presentar nuestras peticiones a Dios en oración y a darle gracias, confiando en que la paz de Dios cuidará nuestro corazón en medio de la dificultad. Recuerda los testimonios. Tantos personajes bíblicos y hermanos en la fe han pasado por pruebas peores que las nuestras, y han salido victoriosos. Esto nos anima a no rendirnos. Rodéate de comunidad. A veces, la fe se fortalece cuando nos apoyamos en otros creyentes que pueden orar por nosotros y darnos palabras de ánimo. La fe nos sostiene cuando nos faltan fuerzas. Cuando Pablo oró para que le fuera quitado un aguijón en la carne, Dios le contestó, «Mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12, 9. En nuestras flaquezas, la fortaleza divina resplandece con más intensidad. Así que si hoy te sientes a punto de desfallecer, abraza la fe. Confía en que Dios está orquestando algo mayor, aunque no lo veas ahora. Y en su momento, te mostrará que toda dificultad tuvo un propósito. Al final, la fe siempre es recompensada.
Una de las promesas más alentadoras es que Dios recompensa la fe genuina. Hebreos 11:6 establece que sin fe es imposible agradar a Dios, y que Él es galardonador de los que le buscan. Por lo tanto, cuando decidimos creer y vivir conforme a esa creencia, no quedamos sin respuesta. Sin embargo, conviene entender que la recompensa no se limita a algo material o inmediato. A veces, esa bendición se materializa en provisión oportuna, en sanidad o en soluciones a nuestros problemas. Otras veces llega en forma de crecimiento interior, de paz que excede todo entendimiento y de la certeza de que, aunque todo falle, Dios permanece. Y lo más importante, la mayor recompensa de la fe es la vida eterna. Juan 3:16 nos recuerda que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. No hay promesa más alta que esta. Si perseveramos en la fe hasta el fin, viviremos para siempre con Dios. Además, en la vida presente, nos beneficiamos de una relación íntima con el Señor, de su guía constante, y de victorias espirituales que enriquecen nuestra jornada. Ejemplos de recompensas de la fe. Abraham obedeció hasta el punto de estar dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Al final, Dios le proveyó un carnero, Génesis 10 y 13, confirmando su fidelidad y multiplicando sus bendiciones. La viuda de Sarepta, un Reyes 17, 7-16 con muy pocos recursos, albergó al profeta Elías y no dudó en darle primero su escaso alimento. Dios multiplicó su harina y aceite durante la hambruna. El centurión romano, Mateo 8, 5-13 confiaba tanto en la autoridad de Jesús que creyó que solo con una palabra su criado sería sanado. El Señor no solo lo honró, sino que exaltó su fe como ejemplo para otros. La fe transforma nuestra relación con Dios. Cuanto más le buscamos y confiamos, más experimentamos de su presencia. Jesús dijo en Juan 15:5 que separados de Él nada podemos hacer, pero si permanecemos unidos a Él, daremos mucho fruto. Ese fruto incluye bendiciones, madurez y el gozo de una vida plena en el Señor. ¿Y tú que me lees en este momento, anhelas experimentar esas recompensas? Entonces profundiza tu comunión con Dios. No se trata de una lista de reglas, sino de una relación viva y genuina, cultivada a través de la oración y la lectura de la palabra. Para ello, no olvides que puedes contar con el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Descárgalo para que, día a día, tengas un tiempo de calidad en su presencia y veas cómo tu fe florece, trayendo recompensas que trascienden lo material y lo temporal. Un repaso para atesorar en el corazón. Hemos recorrido un extenso panorama sobre lo que ocurre cuando depositamos la fe en Dios. A modo de repaso, nuestra visión cambia. Ya no miramos las dificultades con ojos de derrota, sino con la convicción de que Dios puede obrar poderosamente. El miedo pierde fuerza. La fe se convierte en un escudo que nos protege de la ansiedad y la desesperanza. Se abre la puerta a lo sobrenatural. Milagros, curaciones y transformaciones profundas suceden cuando creemos de verdad. Nos mantenemos firmes en las pruebas. Aunque atravesemos valles oscuros, la fe sostiene nuestros pasos y nos llena de esperanza. Recibimos recompensas. Dios premia la fidelidad, a veces con bendiciones inmediatas y otras con recompensas eternas. Pero siempre es fiel a sus promesas. Esto no significa que sea un camino libre de desafíos. Al contrario, la fe suele fortalecerse precisamente en medio de pruebas y obstáculos. Pero esas dificultades no nos aplastan, sino que sirven como catalizadores para que veamos la mano poderosa de Dios y tengamos testimonios que inspiren a otros. Te animo a que, si hubo algún punto que resonó especialmente contigo, lo medites con detenimiento y lo lleves en oración ante el Señor. Él conoce tu situación actual, tus luchas internas y cada detalle que no puedes resolver por ti mismo. Confía en que su poder es mayor que cualquier problema. Deja que la fe sea el combustible que te impulse a caminar con valentía y determinación. La clave práctica: oración, palabra y comunidad. Tal vez te preguntes, ¿cómo consolido estos principios en mi vida diaria? Permíteme darte algunas herramientas prácticas que, a lo largo de los siglos, han sostenido a multitud de creyentes. Oración constante. Dedica tiempos específicos para hablar con Dios. No lo veas como un ritual, sino como un diálogo sincero. Expresa tus temores, tus anhelos y tu gratitud. Y no olvides escuchar. A veces, el silencio es donde mejor oímos la voz de Dios. Meditación bíblica. La Biblia no es un simple libro. Es la palabra viva de Dios.
Encuentra pasajes que te llenen de fe y repítelos durante tu día. Anótalos, memorízalos. Deja que esas promesas permeen tu mente y sustituyan cualquier pensamiento negativo. Comunidad de fe, rodéate de personas que también amen al Señor. En la comunión, podemos orar unos por otros, animarnos y compartir testimonios de cómo Dios obra. Esa solidaridad nos recuerda que no estamos solos en la batalla. Servicio y amor. La fe madura cuando la practicamos. Busca oportunidades de servir en tu congregación o en tu comunidad, de ayudar a quienes lo necesitan, de manifestar el amor de Dios a tu alrededor. Descubrirás que tu fe crece cuando te vuelcas en bendecir a otros. Orando en fe, un momento de conexión con Dios. Ahora quiero invitarte a un momento de oración, para que juntos entreguemos nuestras dificultades, agradezcamos por lo que ya tenemos y declaremos nuestra confianza en el plan divino. Señor Dios Todopoderoso, hoy me presento ante ti con un corazón que desea confiar más en tu poder y en tus promesas. Reconozco que, a veces, las circunstancias me asustan y el temor quiere gobernar mi mente y mis decisiones. Pero en este instante, decido mirar a la cruz y recordar que eres el Dios de lo imposible. Rindo a tus pies mis problemas, mis dudas y mis sueños. Creo que tú estás en control, aunque mis ojos no puedan ver el futuro con claridad. Enséñame a perseverar en la oración, a sumergirme en tu palabra y a descansar en que tus pensamientos son más altos que los míos. Renueva mi fe, Señor. Ayúdame a caminar de la mano contigo cada día, a reconocer tu presencia y a esperar con esperanza tus respuestas. Declaro que mi vida te pertenece y que en ti encuentro refugio, paz y fortaleza. Gracias por amarme incondicionalmente y por mostrarme tu fidelidad en cada etapa de mi vida. Me aferro a tus promesas y confío en que lo mejor está por venir. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si esta palabra ha bendecido tu vida, si sientes que Dios te ha hablado, te invito a compartir este mensaje con al menos una persona que necesite aliento. Tal vez sea un amigo, un familiar o un compañero de trabajo que esté atravesando un momento de oscuridad. Tú puedes ser ese canal que Dios utilice para traer luz y esperanza a su corazón. Pero no te detengas ahí. Asegúrate de suscribirte a este canal para que no te pierdas los próximos mensajes, reflexiones y enseñanzas que pueden seguir bendiciendo tu vida. Y, por supuesto, regálanos un me gusta si este contenido ha sido valioso para ti. Cada interacción que haces permite que el mensaje llegue más lejos. Reflexiones adicionales para inspirarte y llegar más lejos. Hemos revisado muchas historias bíblicas y principios claves, pero la palabra de Dios es inagotable, y el tema de la fe es tan amplio que podríamos explorarlo por horas. Permíteme concluir con algunas reflexiones adicionales que podrían encender aún más tu pasión por vivir una fe activa y transformadora. Fe y obediencia van de la mano. Muchas veces decimos que creemos en Dios, pero nuestras acciones reflejan lo contrario. La fe real se evidencia en la obediencia, tal como sucedió con Abraham al salir de su tierra sin saber a dónde iba, o con Pedro al echar las redes de pesca cuando Jesús se lo indicó, a pesar de no haber atrapado nada en toda la noche. Lucas 5:5. Si sientes que tu fe necesita un impulso, pregúntate, ¿estoy obedeciendo lo que ya sé que Dios me pide? La fe no excluye la razón, la purifica. Hay quienes piensan que la fe va en contra de la lógica o la razón. Sin embargo, la fe bíblica no es irracional, es sobrenatural. Implica creer que Dios, quien está por encima de todas las leyes naturales, puede actuar. La razón y la ciencia explican muchos fenómenos, pero la fe abarca también lo que no podemos medir ni probar empíricamente. Aprendemos a vivir con confianza en un Dios que trasciende nuestro entendimiento. Celebrar las pequeñas victorias fortalece la fe. A veces queremos ver grandes milagros, pero ignoramos las evidencias cotidianas de la gracia de Dios. Cada día que despertamos con salud, cada puerta de empleo que se abre, cada reconciliación familiar, son muestras del amor divino. Agradecer estos detalles y compartir pequeños testimonios robustecerá tu fe y la de quienes te rodean. La fe madura cuando pasamos por desiertos. Es en los valles de sombra y en los desiertos espirituales donde la fe adquiere profundidad. Cuando las oraciones parecen no tener respuesta y el cielo se ve cerrado, podemos aprender a amar a Dios por lo que Él es, no solo por lo que hace. Este tipo de fe más allá de las circunstancias fue el que demostró Job cuando dijo, «Aunque Él me matare, en Él esperaré». Job 1:15. Este nivel de fe produce una relación con Dios tan íntima que las pruebas se convierten en oportunidades de conocerle mejor.
El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es cierto que la fe nos sostiene, pero esa fe también nos regala un gozo que proviene de la certeza de que somos amados y protegidos por Dios. Como afirma Nehemías 8 y 10, el gozo del Señor es su fuerza. Cuando caminamos en fe, descubrimos una alegría interior que trasciende los problemas. No se trata de negar la realidad de las dificultades, sino de enfrentarla con la convicción de que Dios está al mando. Dios honra la fe comunitaria. ¿Has notado que en la Biblia se dan milagros en respuesta a la fe de un grupo? Por ejemplo, los amigos que llevaron al paralítico ante Jesús por el techo, Marcos 2, 3-5. La fe compartida es más fuerte. Cuando una iglesia o un grupo de personas se unen para orar y confiar, el ambiente se carga de esperanza y los testimonios se multiplican. La fe deja legado. Nuestra fe no muere con nosotros, puede impactar a las futuras generaciones. Piensa en la huella que dejó la confianza de Ana, la madre de Samuel, 1 Samuel 1, o la de Lidia, quien abrió las puertas de su casa para la iglesia primitiva, Hechos 16, 14-15. Del mismo modo, tú puedes dejar un legado de fe a tus hijos, nietos y discípulos espirituales, mostrándoles que se puede confiar en Dios por encima de cualquier dificultad. Si has llegado hasta aquí, has invertido tiempo valioso en reflexionar sobre uno de los pilares más importantes de la vida cristiana, la fe. Seguramente tu corazón está encendido, lleno de esperanza y deseoso de ver cómo Dios se moverá en las diferentes áreas de tu vida. Recuerda que la fe no es solo para temporadas de bonanza, es para cada día, para cada reto, para cada alegría y cada lágrima. Quiero animarte con todo mi corazón a que no dejes que esta llama que hoy se ha encendido se apague. Sigue alimentándola con la palabra, la oración y la comunión con otros creyentes. Cada paso que des en dirección a Dios será recompensado con mayor cercanía y mayor entendimiento de sus planes. Comparte este mensaje con quienes creas que lo necesiten. Un acto tan sencillo como enviar este vídeo o texto a un amigo puede tener repercusiones eternas en su vida. Suscríbete al canal y déjanos tu me gusta para que este contenido sea más visible y podamos, juntos, llevar el mensaje de fe y esperanza a muchas más personas. Gracias por haber invertido tu atención y tu corazón en esta extensa reflexión. Que el Señor te bendiga abundantemente, que vea su mano en cada paso que des y que tu fe florezca, dándote la valentía para enfrentar la vida y la humildad para reconocer siempre que es Dios quien sostiene todo con su gracia. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 3:13. Hasta un próximo encuentro. Mantente firme, sigue creyendo y recuerda que con la fe puesta en Dios, lo imposible se hace posible. Bendiciones y adelante con gozo.